Punto de equilibrio. ¿De qué partimos cuando hablamos de esta pluralidad, de esta aceptación? Y sabemos que la fuente de todo esto, bueno, pues es el derecho constitucional. Exactamente. Desde 1823, en que tenemos la primera constitución del Perú, luego de las guerras de independencia, pues hemos visto de que los avances, sobre todo en un siglo, no han sido grandiosos. Los últimos avances que hemos tenido los hemos tenido solamente a partir de los años 70, con la Asamblea Constituyente, por ejemplo, del 79, en la cual se reconoce la diversidad cultural y se trabaja en ese sentido. Pero acá, a pesar de que existe la Constitución, por ejemplo, en la cual se acepta esta diversidad cultural y lingüística, todavía no se ha llegado, por ejemplo, en términos lingüísticos, a que la lengua tenga un uso administrativo. Me refiero a esto principalmente porque si una sociedad o un grupo cultural no tiene el uso de su lengua, prácticamente la estamos volviendo invisible, lingüísticamente. Porque ya antes lo fueron socialmente, pues imagínense, invisibilidad social más invisibilidad lingüística, significa pues invisibilidad para todo tipo de acto constitucional. Eso es lo que hemos tenido en el Perú y es en eso en lo que debemos trabajar ahora. Pero no el incluir algunos derechos naturales que pudiéramos decir, esto es, por ejemplo, la aceptación a cualquier persona como ciudadano, esto es la aceptación o el derecho a la educación, o a la salud, o al deporte, que es un derecho natural. Pudiéramos pensar que por incluirlo en un apartado en la Constitución política, y hablo de cualquier país de América Latina, solucionamos el problema. Justamente el error que existe, y usted hace bien en comentarlo, ya que no porque existe en la Constitución, forzosamente la realidad va a cambiar. Es también una cuestión, diría yo, social, es una cuestión de reflexión y sobre todo de bastante aceptación del otro. En el Perú, por ejemplo, no hemos tenido todavía ese cambio en el cual diversas poblaciones se acepten. Existe mucho racismo, debo decirlo, todavía en el Perú, cuando, por ejemplo, a alguien de la sierra se le llama cholo, serrano, y todo este tipo de adjetivos, los cuales solamente tienden a rebajarlo socialmente. No existe todavía la aceptación como que estos pueblos también tienen algo que aportar a la sociedad. Y lo digo, por ejemplo, con el quechua. El quechua es una lengua hablada ya por los incas, una lengua que tiene raíces, digamos, por todo lado, que es hablada por 8 millones de peruanos, pero que sin embargo, hasta ahora, no tiene uso administrativo. Es más, cuando se trata de que los alumnos en las regiones donde se habla quechua puedan aprenderlo, no existe por lo menos un estándar a la cual los profesores se puedan referir para de ahí enseñar. Entonces existe un caos todavía para poder implementar estas medidas. Yo creo que estamos haciendo los trabajos necesarios, diría yo, pero no los suficientes. ¿Qué partes de estos sectores de la sociedad, en el caso del Perú, son los que están trabajando para esa aceptación, para quitarlo, el racismo? Porque en ocasiones decimos, sí, hay que incluir a los indígenas, y se hace en ocasiones con poses políticas, con plataforma política, cuando que llevar la educación o llevar la salud a este grupo de peruanos, porque ese es grupo de peruanos, personas peruanas, queremos adaptarlas al modelo que tenemos, lo normal, occidental, cuando que lo importante es respetar la cultura de ellos, y sería nosotros adaptarnos, pero a la cultura de ellos. Exactamente. Mire, lo que ha sucedido pues en estos últimos años, se ha querido que estas poblaciones integren la sociedad occidental tal y como la vivimos. Y es más, se ha rechazado y se le ha llamado anticuado, viejo, todo lo que ellos representaban. Es por eso que este racismo ha seguido bastante bien, porque lo tenemos ya pues desde el siglo XIX y
diría yo, la intelectualidad de la época, pues ha permitido que ese racismo continúe. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos leyes, pero para solamente tratar de que ellos se integren a nuestra sociedad, ya estamos haciendo un mal trabajo. La idea es poder convivir y hacer que ellos puedan vivir con su cultura y lengua, ya que es tan válida como la nuestra. Pretender que nuestra lengua es mejor que la de ellos, pues es un error que están cometiendo muchas legislaciones en América Latina, ya que están tratando de integrar justamente poblaciones las cuales no necesitan ser integradas, porque ya tienen su propia cultura y su propia lengua. Carlos, a partir de los trabajos que has venido realizando en los últimos meses, bueno, esto como secretario general del partido Cambia Perú, ¿qué trabajos están realizando para sí la aceptación de esta pluralidad de raza y cultura? Bien, el trabajo fundamental es ya, por ejemplo, respetar lo que estas poblaciones pueden aportar. Y lo digo porque no podemos nosotros, en lo que se refiere, por ejemplo, a extracción de recursos naturales, pretender de que pues, se avance en esa explotación sin que se tome en cuenta los derechos de los pueblos que ahí viven, sobre todo los derechos de los pueblos originarios. Ese es un trabajo que debemos hacer comprender nosotros a nivel internacional, sobre todo en el plano de los negocios y en el comercio, porque debe existir un comercio equitable, un comercio que tome en cuenta esas variables justamente de poblaciones que tenemos en el Perú. Aquel empresario que vaya al Perú y no tome en cuenta esas variables, creo yo que no tendrá la aceptación necesaria. Es más, creo que regresando al país de origen tampoco podrá tener una aceptación, ya que estaría yendo contra el derecho de los pueblos justamente a vivir dignamente sobre la base de sus recursos. Eso por un lado. Por otro lado, vemos nosotros que hay un trabajo de sensibilización también a hacer sobre la cuestión de cómo se funciona culturalmente en nuestros países, ¿no? Cómo poder hacer negocios de manera a que no se hiera ninguno de los derechos de estas poblaciones. Cómo, por ejemplo, también informar al empresario sobre la multitud de características que tenemos allá. Yo creo que es un trabajo interesante el cual estamos haciendo y de todo esto creo que ambas partes van a salir ganadoras. ¿Hasta dónde se ha avanzado primero en cuanto al derecho constitucional en la aceptación de la lengua que predomina en el Perú? ¿Ya se considera como oficial, como nacional? ¿Cómo es considerada y cómo se ha aceptado esta lengua? Bien, a nivel constitucional, como bien lo apunta, pues sí, figura en la Constitución del Perú. En la última Constitución figura, pero es una lengua nacional, no es una lengua oficial. Porque cuando uno habla de lengua oficial está hablando de uso administrativo, que es lo que los pueblos quisieran. Ahora, desde el momento que se acepta únicamente como lengua nacional, pues es, si se quiere, una simple referencia. Pero no es algo que pueda uno ver en la realidad como, por ejemplo, en documentos jurídicos o, por ejemplo, en procedimientos penales, donde aquel acusado podría defenderse en su lengua. Ese es un derecho humano principal, pero que en Perú, tanto como en Bolivia, por ejemplo, o en Ecuador, no existe. Entonces, debemos avanzar en ese camino. Con respecto a la educación, le decía de que no existe todavía la uniformización del quechua. ¿Por qué nosotros planteamos esa solución? Porque es necesario de que el quechua parta de una base. Hasta ahora, muchos quechuólogos, si se les puede llamar así, pues parten de la idea de que un quechua es superior a otro, lo cual, a mi modo de ver, es un error, ya que se está bloqueando el avance hacia una base de comprensión, no solamente para los quechuahablantes, sino también para aquellos que quieran hablarla, ¿no? Yo estoy aprendiendo quechua, por ejemplo, y cuando hablo quechua, muchas veces la gente me dice, sí, pero tu quechua es ayacuchano. No, pero tu quechua es huancaíno o de Moquegua. Al final, pues, ¿qué quechua hablamos? Pongámonos de acuerdo. Yo creo que esa es una suerte de madurez intelectual a la cual invito a todos mis compatriotas a hacer.
Y tocabas el tema de la educación, en cuanto al respeto, en cuanto a dar las clases, tanto de preescolar o primaria o secundaria, y sí se da en el idioma de ellos. Lo que ha sucedido en nuestro país es digno de ser estudiado y sobre todo corregido, porque ha sucedido lo siguiente: se ha enseñado en castellano en la escuela primaria y en la escuela secundaria. Ahora, yo le pregunto, ¿qué hace un joven que sale de la escuela secundaria cuando lo que ha aprendido todo es en castellano? Regresa a su casa y su mamá, su abuelo, su padre están hablando en quechua. ¿Qué hace en un medio donde socialmente su lengua no tiene ningún curso económico, digamos, o social? Ese es el grave problema, lo cual ha hecho de que muchos de nuestros compatriotas de la Sierra del Perú pues vayan a la costa, principalmente a Lima, y si ahí no han encontrado nada, pues vayan al exterior. Ese ha sido un drama para nuestro país, ya que justamente no se han dado los correctivos necesarios para que ellos puedan aprender en su lengua, crear ese microcosmos lingüístico que aporte a la sociedad y sobre todo a la economía. En lo que respecta a la lengua, justamente no se le ha dado ese aporte necesario, ya que la lengua se ha quedado truncada, diría yo, en el siglo XVIII. Ahora vemos que existen muchos españolismos, ¿no?, en la lengua quechua, pudiendo esta lengua haber sido trabajada para que tenga términos técnicos incluso en quechua, pero no es lo que tenemos hasta ahora. Por eso es que incito a nuestros compatriotas a avanzar en la búsqueda de términos, avanzar en la investigación del quechua para justamente hacer una lengua de base que pueda ser el orgullo de un país, ¿no? Porque hay otra área muy importante, Carlos, en cuanto a los servicios de salud. Sí llevar los servicios de salud hasta el lugar más recóndito, hasta al espacio más alejado, pero que también con la cultura de los indígenas, cuando ellos, bueno, pues no utilizan la medicina tradicional que conocemos, utilizan hierbas, la herbolaria que conocemos, algún curandero, pero les ha funcionado así. Así es. Y queremos llegar con los servicios de salud y tratar de desaparecer todo eso cultural. Y cuando decís, no, es que tú necesitas un médico, una enfermera, una ambulancia, un hospital, ¿por qué no hay eso de embonar tanto lo actual como respetando esa cultura, Carlos? Exactamente. La cuestión es de que se sigue pensando de que lo occidental es lo único que puede existir y lo único válido, lo cual es un error, ya que, como bien usted lo indica, existe en estas poblaciones un saber milenario. Yo le digo, por ejemplo, con la herbolaria, en la selva, en la Amazonía peruana, pues tenemos ahí un saber que ahora muchos cazadores justamente de patentes están llegando para llevar ese saber al exterior. Entonces, ¿cómo podemos nosotros calificar de algo que no sirve cuando en el fondo está sirviendo para que grandes compañías puedan patentar lo que ellos han creado en miles de años? Entonces, yo diría que habría que tener mucho cuidado con eso. Aportar, sí, el conocimiento que tenemos, porque también es necesario darles lo que a lo mejor ellos hasta ahora no han encontrado, pero al mismo tiempo respetar lo que ellos han hecho, ya que está funcionando. Le doy otro ejemplo. Mire usted la Amazonía. Sigue tan verde como hace cientos de años. ¿Gracias a quién? Gracias a ellos. Pero se está destruyendo, ¿gracias a quién? Gracias a nosotros, a ese pensamiento extractivista que tenemos hasta ahora. Por lo tanto, creo que la respuesta es clara a este punto. ¿Qué como detonante para crear áreas productivas, esto es, respetando a lo mejor, pudiera ser dar a conocer las artesanías de nuestros hermanos indígenas, o a través de otro tipo de empresa que pudiéramos desarrollar y despuntar a estas regiones del Perú? Por ejemplo, pienso que ahí habría que empezar ya por ver que no podemos nosotros hacer un desarrollo que vaya justamente contra lo que ya estas poblaciones han trabajado. Y lo digo, por ejemplo, en términos de turismo.
No podemos ofrecer al turista que viene, digamos, de New York, pues edificios también en el Perú. Existe esta creencia que porque es turismo debemos ponerle un building ahí adelante para que se sienta feliz. Es falso. Nosotros tenemos una identidad, tenemos un recurso, el cual habría que simplemente mejorarlo a lo mejor y brindarlo, pero de una manera ecológica y sobre todo que proteja, pues digamos, la cultura de estos pueblos. Esa es una manera, por ejemplo, de avanzar, ya que si hablamos principalmente de la economía, no podemos nosotros darle la misma perspectiva de desarrollo que podemos tener en una ciudad de la costa que a la Amazonía. No se puede. Quienes lo pretendan, pues están cometiendo un grave error. Esa, diría yo, sería una manera de empezar ya brindándoles trabajo y sobre todo protegiendo su hábitat. El Perú necesita un turismo a talla humana, ecológico, que le permita progresar y sobre todo que permita cubrir la demanda que va a existir en el mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo todo se está, digamos, haciendo en cemento. Ya no hay naturaleza. Usted vaya en Europa, trate de encontrar un bosque, va a tener que caminar un poquito. Pero nosotros todavía lo tenemos. Nosotros podemos hasta ser el refugio del mundo algún día. Protejámoslo. Es gracias justamente a esta comprensión de la multiculturalidad que podremos salir adelante. ¿En qué concluye Carlos Jaico Carranza más que la aceptación en cuanto a elevar a su rango a este grupo de hermanos indígenas? Lo primero es ya aceptar que son pueblos originarios, como usted bien lo indicaba. ¿Originarios por qué? Porque ellos han estado aquí desde el inicio de los tiempos. Entonces habría que ya darles el primer respeto que se merecen. Lo segundo es tratar de vivir con ellos de manera coordinada, aceptando sus tradiciones, aceptando su cultura, aceptando su lengua incluso, ya que no se quiere acá tener algún día reservas como en los Estados Unidos, donde la gente venga a verlos como atracción turística. No se trata de eso, señores. Se trata de aunarlos, poder con ellos trabajar, pero sobre todo respetando sus particularidades culturales y lingüísticas. Universidad Juárez del Estado de Durango presentó Punto de Equilibrio, programa de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración. Punto de Equilibrio es el punto de encuentro con la opinión, experiencia y conocimiento de los especialistas.